Conocí a Tom en Tinder en octubre de 2017. Parecía ser de mi tipo. Alto, delgado, con una apariencia muy suave. Es difícil encontrar a muchos chicos gays como él en un pequeño pueblo en Nebraska, así que le di match. Empezamos a chatear y pronto acordamos una cita. Todo fue genial durante los primeros meses hasta que mis compañeros de cuarto se mudaron al final del semestre. Fue entonces cuando vino a quedarse conmigo durante las vacaciones de invierno. Cuando quise pasar más tiempo con mi familia en Navidad, Tom me dijo que no podía volver a casa porque había cortado lazos con su familia. Esto fue una gran señal de advertencia para mí, pero decidí ayudarlo a encontrar un lugar donde quedarse y luego terminar con él. No quería dejarlo sin hogar. Para cuando terminaron las vacaciones, Tom ya se había inscrito en mi universidad y estaba viviendo en el cuarto frente al mío. Sabía que sería incómodo terminar con él, pero no estaba preparado para lo que vino después. Cuando comenzó el nuevo semestre, llamó a mi puerta diciendo que no podía dormir en su habitación porque tenía miedo de que sus compañeros de cuarto lo mataran. Le dije que solo eran pensamientos tontos y lo mandé de vuelta. No pasó ni una hora cuando Tom volvió, amenazando con suicidarse. Lo llevé al hospital mientras él lloraba sobre cómo iba a terminar con él, algo que nunca le había dicho. A la mañana siguiente recibí 30 llamadas telefónicas. Cambié mi número y lo bloqueé en todas las redes sociales. Entonces creó una nueva cuenta y me convenció de que lo encontrara para hablar. Lo acepté de vuelta porque, aunque estaba medicado, seguía inestable. Había intentado suicidarse después de que lo dieran de alta del hospital. Para ese entonces, yo ya me había mudado fuera del campus. Avanzamos 3 meses y ahora él se había mudado a un departamento que no podía pagar. Básicamente vivía conmigo, ya que no podía quedarse en su nuevo lugar sin intentar matarse. En ese punto, estaba atrapado en una relación con Tom porque tenía miedo de ser la causa de su suicidio. Una noche decidí que ya no me importaba más y terminé con él. Aquí es donde todo se vuelve oscuro. Durante 1 hora discutimos, yo suplicando entre lágrimas que no se matara, y él tratando de echarme de su casa para poder hacerlo. Amenazó con llamar a la policía y decirles que yo estaba loca y lo estaba amenazando. Me fui y llamé a la policía. Cuando llegaron, lo encontraron intentando hacer explotar todo su edificio de apartamentos. Después de que regresó, el verdadero acoso comenzó. Comencé a recibir hasta 50 llamadas al día desde números que cambiaban constantemente. Él los cambiaba para evitar el bloqueo. Sus intentos de que hablara con él eran como antes. Creó varios perfiles bajo diferentes nombres en las redes sociales para contactarme, dejando solo las pistas suficientes para que yo supiera que era él. Su insistencia en que no me haría daño cruzó la línea de ser espeluznante a casi amenazante, como un sal donde quiera que estés, mientras intentaba hacer que me quedara a solas con él. Me fui de mi casa y me mudé con mi tía, a 20 millas de distancia. Una noche, a las 10:30 de la noche, recibí una llamada de la policía. Dijeron que habían forzado la entrada a mi apartamento y que necesitaba verificar si faltaba algo. Tom había fingido ser yo para que un cerrajero abriera la puerta. El camino de regreso fue a través de una de las peores tormentas eléctricas que había visto. Cuando llegué, tenía un amigo y un bate de béisbol conmigo. Abrí la puerta y vi que no faltaba nada. En cambio, había cosas nuevas, cosas que no reconocía. Abrí la puerta de mi dormitorio y encontré el teléfono de Tom en el cargador. Mi cama no tenía sábanas. Al voltear hacia la ventana, vi la ropa de Tom en un montón. Se me erizaron los pelos de la nuca. Sabía que estaba justo detrás de mí. Cuando me giré, estaba en mi armario, agachado y desnudo. Tenía una mirada salvaje en los ojos, pero salió tranquilamente, como un zombi, pálido, con ojeras profundas. Agité el bate hacia él, pero parecía listo para morir. Me pidió que lo matara. Intentó quitarme el bate. Intentó demostrar que vivía legalmente en mi apartamento. Me dijo que me había contagiado de VIH. Lo llevé a la sala de estar y lo hice vestirse antes de que llegara la policía. Se lanzó sobre mí y la policía lo derribó. Fue el arresto más violento que había visto. No importaba lo que hicieran, no se calmaba. Gritaba, brutalidad policial, solo quiero hablar con Jake, ¿por qué no me dejan hablar con Jake?
Denme 5 minutos a solas con él. El acoso continuó después de que pagó la fianza. Al día siguiente llamó a mi puerta fingiendo ser la policía. Me encontró en clase y me persiguió agarrándome antes de que lo rociara con gas pimienta. Intentó volver a entrar a mi casa. Fue arrestado nuevamente por allanamiento. Obtuve una orden de restricción después de que pagara la fianza por segunda vez, pero eso no lo detuvo. Seguía llamando. Terminé el semestre y me mudé de vuelta a casa reportando cada vez que violaba la orden, lo cual sucedía a menudo. Se fue a Los Ángeles porque cree que la orden solo es válida en nuestro estado. Si regresa o lo arrestan en California, lo llevaré a la corte. Tada. Jake retiró sus manos de mis ojos y vi el lugar por primera vez. «Guau», dije, tratando de sonar feliz. No quería que mi esposo escuchara lo decepcionada que estaba. El lugar era grande, como él había dicho, pero también era viejo y sucio. La pintura se estaba cayendo, y algunas contraventanas faltaban. Toda la casa se veía triste y destrozada. Este no era el lugar donde quería vivir para siempre. Jake lo llamó una casa para renovar, pero eso era un eufemismo. Este lugar necesitaba ser derribado. ¿Te gusta?, Srenia preguntó. Me encanta. Sabía cómo quería que reaccionara y lo mucho que este momento significaba para él. Juntos caminamos sobre el césped seco, subimos los escalones rotos del porche y entramos en una casa que me hacía querer salir corriendo. El interior era igual de malo, con azulejos del suelo faltantes y un olor a moho, como si algo hubiera muerto en las paredes. Esta era nuestra nueva casa, pero lo único nuevo eran las moscas que entraron con nosotros. Así fue como Jake y yo nos mudamos a la casa de la calle Oak. Desempaquetamos nuestras cajas ese mismo día, y Jake se fue a trabajar al día siguiente, dejándome sola con el polvo y la frustración. Durante la primera semana, pasé casi todo mi tiempo limpiando superficies y haciendo una lista de todo lo que necesitaba ser reemplazado. Me despertaba, trabajaba y terminaba el día con una ducha tibia en agua marrón todos los días. Jake llegaba a casa de la oficina estresado por su nuevo trabajo y me preguntaba cómo había sido mi día. Siempre ocultaba mi tristeza y le decía que estaba bien y que me encantaba la casa que él había elegido para nosotros. Los días eran terribles, pero las noches eran peores. Después de que el sol se ocultaba detrás de las montañas, la casa comenzaba a hacer ruidos, crujidos, gemidos y otros sonidos. Jake lo llamaba la casa asentándose. Nosotros también nos estábamos asentando en esas largas noches. Mientras Jake roncaba, yo me quedaba en la cama tratando de ignorar los ruidos a mi alrededor. Tomaba pastillas para dormir, más de las que debería, y eso funcionó por un tiempo. Pero después de una semana, no podía dormir en absoluto. Los ruidos estaban empeorando, también estaban cambiando. Lo que comenzó como crujidos y gemidos menores se convirtió en ruidos más fuertes, golpes, estruendos, y lo peor de todo, susurros. Al principio pensé que todo estaba en mi mente cansada, pero sabía que no estaba loca. Había susurros reales viniendo de las paredes, voces poco claras, a veces interrumpidas por risitas. Varias veces desperté a Jake de su sueño profundo, pero tan pronto como lo hacía, los susurros se detenían. Era como si la casa quisiera asustarme solo a mí. Cada vez Jake se molestaba más, pensando que estaba inventando problemas con su casa perfecta. Después de algunas noches, me rendí por completo. Nunca escucharía las voces, figuras estaban agachadas. Jake, dije, mira las migajas. Las baldosas estaban cubiertas de migajas brillantes. Debes haber dejado un sitio sin barrer, dijo él. Finalmente exploté. Estaba harta de tener miedo. Estaba cansada de ocultar mis sentimientos. Odio esta casa, grité. Era la primera vez que le gritaba a mi esposo. Es horrible. Hay cosas aquí y estoy cansada de que pretendas que todo es perfecto. No lo es, y me voy ahora mismo. Antes de que Jake pudiera responder, escuché una risita proveniente de la despensa entreabierta. El miedo tomó el control de mi enojo, y mi corazón ahora estaba lleno de ambos, miedo y furia. La expresión de Jake se suavizó. Él también lo había escuchado finalmente. Comenzó a caminar hacia la despensa. No lo hagas, le advertí. Me ignoró, abrió la despensa y encendió la luz. Di un paso hacia adelante con cuidado, sintiendo las migajas bajo mis pies descalzos. Miré por encima del hombro de Jake hacia la despensa. Estaba vacía, solo había estantes con especias y comida enlatada.
Mi corazón se hundió. Entonces Jake se inclinó y movió algunas latas a un lado, revelando una pequeña abertura en la pared detrás de los estantes. Nunca la había visto antes, aunque era lo suficientemente grande para que un adulto pudiera arrastrarse por ella. Jake acercó su rostro a la abertura y gritó: «Quien quiera que seas, sal de ahí ahora mismo». Dentro de la oscuridad se escuchó un leve susurro, luego silencio. Muy lentamente, el hombre y la mujer salieron a la luz. Estaban cubiertos de polvo, sus ropas rotas y sucias, y olían a moho y suciedad. Miré a Jake para asegurarme de que veía lo mismo que yo, y sí, lo hacía. Él fulminaba con la mirada a los intrusos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. El hombre respondió: «El banco nos quitó todo, pero no podíamos irnos. Esta casa es nuestra». «¿Han estado viviendo en las paredes?», pregunté. La mujer desvió la mirada, pero los ojos oscuros del hombre se clavaron en los míos. Me miró fijamente. «Esta es nuestra casa», repitió. Jake me dijo que fuera a buscar mi teléfono para llamar a la policía. Luego se volvió hacia la pareja y les gritó: «Compramos esta casa de forma legal. Si no nos dejan en paz, vamos a...». Lo interrumpí. «No», dije. «Ya no más». Me di la vuelta y salí directamente por la puerta principal. Me subí al coche y me fui a un hotel. La casa de la calle Oak era nuestra, era la que Jake había elegido para nosotros, pero me negaba a poner un pie en ella nunca más. Finalmente había tenido suficiente. Soy granjero de vacas en el Medio Oeste. No es el mejor trabajo, pero paga las cuentas. Hoy en día encontrar un empleo con un buen salario es difícil, así que he aprendido a apreciarlo. El trabajo consiste en limpiar después de las vacas, revisar sus pezuñas, ordeñar y ayudarlas a parir cuando es necesario. Es un trabajo sucio, pero ya me he acostumbrado. Ni siquiera huelo el mal olor, como lo hacía al principio. Antes era casi insoportable, pero ahora no me afecta. La granja era de mi padre antes de mí, y de su padre antes de él. La historia que estoy a punto de contarles es de mi padre. Me la contó cuando comencé a trabajar aquí como una especie de advertencia sobre lo que no debía hacer en la granja. Él ya falleció, que en paz descanse, pero su historia me ha atormentado durante años. Pensé que sería bueno que otros la escucharan y la juzgaran por sí mismos. Dicen que esto ocurrió en los años 60, cuando mi padre tenía poco más de 20 años. Trabajaba en la granja con su padre, Bill. En ese momento, odiaba el trabajo. Odiaba el hedor que empeoraba en verano y, lo peor de todo, limpiar después de las vacas. Las vacas se quedaban en un gran establo, más parecido a un almacén, donde las alimentaban y las mantenían por la noche. Pastaban durante el día y por la noche hacían sus necesidades en el suelo de concreto. Por la mañana, cuando las vacas salían a pastar, mi padre usaba una manguera larga para empujar los excrementos hacia el final del edificio y por un conducto que los llevaba a un gran tanque debajo del establo. El tanque se llenaba con los desechos, y una vez a la semana venía un tipo a vaciarlo. Era un trabajo realmente desagradable, pero mi padre lo hacía de todos modos. Mi abuelo decidió que era demasiado trabajo para él solo y para mi padre, así que decidieron contratar a otro trabajador. No consiguieron a nadie interesado en el trabajo durante las primeras semanas, hasta que conocieron a un hombre en una tienda de forraje local llamado Sam. Tenía poco más de 20 años y muchas ganas de trabajar. No había tenido un trabajo en años y necesitaba el dinero porque su esposa estaba embarazada de su primer hijo. Mi abuelo lo contrató allí mismo, y al día siguiente, Sam ya estaba trabajando en la granja. Sam trabajaba más duro que cualquier persona que mi padre hubiera visto. Estaba decidido y era muy ambicioso. Siempre estaba corriendo por la granja, arreglando cosas que necesitaban ser arregladas y tratando de aprender todo lo que hacían. Amaba el trabajo y le decía a todos que solo quería ser bueno en lo que le pagaban por hacer. Creía en el trabajo honesto y que las personas debían ganarse su salario. A mi padre le gustaba tener a Sam alrededor, no solo porque trabajaba duro, sino también porque era ingenuo y fácil de manipular. Mi padre tenía tareas que le asignaba a mi abuelo durante el día, y cada vez que le pedían que hiciera algo, se lo pasaba a Sam. A Sam no le importaba porque no sabía nada mejor, y a mi padre no le importaba porque eso significaba menos trabajo para él. Pasaron unos 4 meses con Sam, haciendo la mayor parte del trabajo en la granja, y mi padre incluso comenzó a encontrar gracioso que Sam hiciera lo que se le pedía sin cuestionarlo. Sam estaba feliz de hacerlo.
Una mañana calurosa de verano, las vacas acababan de salir a pastar, y mi abuelo le dijo a mi padre que rociara los excrementos por el conducto, como solía hacer. Mi padre le pasó el trabajo a Sam y se sentó junto al establo a fumar un cigarrillo. Cuando Sam terminó, salió a decirle a mi padre que tenía una idea que creía que podría ayudar a la granja. Le dijo a mi padre que si vaciaban el tanque ellos mismos, podrían usar los excrementos como abono para los campos. El abono fertilizaría las plantas y las haría crecer más grandes y rápido. Al principio, mi padre pensó que la idea era estúpida, pero luego le pareció que sería divertido ver si Sam realmente intentaba vaciar el tanque, así que accedió. No se lo dijo a mi abuelo porque sabía que nunca lo aprobaría, y solo quería ver cómo resultaría todo. Le mostró a Sam dónde estaba la válvula de descarga para vaciar el tanque en los grandes barriles. Le dijo que tuviera mucho cuidado y que no abriera la válvula demasiado rápido. De lo contrario, la línea se obstruiría y tendrían que llamar a alguien para arreglarla. Luego, mi padre dejó a Sam solo para que llevara a cabo su plan y decidió dar una vuelta alrededor del establo para revisar las cercas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo que mi padre no sabía en ese momento era que Sam terminaría abriendo la válvula demasiado rápido y la línea se obstruiría. Sam entonces abrió el tanque desde arriba e intentó meter un palo en el lodo para desatascar lo que estuviera bloqueando la línea. Mi padre escuchó gritos provenientes del interior del establo y corrió para ver qué pasaba. Llegó al tanque y lo que encontró lo horrorizó. Sam había caído en el enorme tanque de 5,000 galones, que no había sido vaciado en una semana, y ahora se estaba ahogando en los excrementos espesos, desesperadamente extendiendo la mano en busca de ayuda. Cuando mi padre llegó a la parte superior de la escalera y miró dentro del tanque, lo único que pudo ver fue la mano de Sam saliendo de la masa marrón. La agarró e intentó sacarlo, pero no tenía suficiente apoyo en la parte superior del tanque. Logró levantar a Sam lo suficiente como para que le dijera que solo estaba tratando de arreglarlo él mismo, ya que sabía que tendrían que pagarle a alguien por su error. Se sentía culpable, y mi padre lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien y que solo se agarrara fuerte. Entonces, el agarre de Sam falló y volvió a hundirse en la gruesa masa de excrementos. Esta vez, ninguna parte de su cuerpo era visible para intentar rescatarlo. Mi padre no sabía qué hacer, así que corrió por la granja tan rápido como pudo para buscar a mi abuelo, quien inmediatamente llamó a la policía. Para cuando regresaron al tanque, la mano de Sam había desaparecido bajo el lodo, y no había nada que mi padre y mi abuelo pudieran hacer más que esperar. La policía llegó con los bomberos, pero tampoco sabían mucho qué hacer. Usaron una especie de poste con un lazo en el extremo para bajar al tanque y, cuando sacaron a Sam, quedó claro que había fallecido. Mi padre estaba horrorizado y sentía que era su culpa. Sabía que era una mala idea, pero pensó que sería divertido. Podría haber detenido a Sam, pero su propia arrogancia le permitió seguir adelante. La esposa de Sam quedó viuda y nunca se volvió a casar. Llamó a su hijo en honor a él, y finalmente se mudó del pueblo. Mi padre se propuso trabajar tan duro como lo hacía Sam todos los días durante el resto de su vida, en honor al hombre cuya muerte sentía que había causado. Mi padre falleció en 2018, y lo último que me dijo fue que nunca debía aprovecharme del trabajo duro de otra persona. Me dijo que estaba actuando nervioso. Estaban preocupados por mí. Mi mejor amigo, Trevor, dijo que necesitaba empezar a salir de nuevo y dejar de pensar en Adam. Le dije que no estaba listo, pero él tomó mi teléfono de la mesa y abrió Tinder. Voy a encontrarte a alguien para que te olvides de Adam. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero siguió desplazándose por los posibles encuentros. Entonces se detuvo y me devolvió el teléfono. ¿Qué tal este chico? Estaba mirando una de las fotos de perfil más atractivas que jamás había visto. Greg. Este tipo era guapísimo, y toda su información parecía hecha a medida para mis intereses. Era como el chico perfecto. Pensé que mis amigos tenían razón. Necesitaba seguir con mi vida. Así que 1 hora después me encontré afuera de una casa. Era una pequeña y acogedora casa en un barrio de lujo. Toqué la puerta obligándome a dejar de estar nervioso mientras esperaba a que Greg respondiera. Pero Greg no respondió. Lo hizo Adam. Me agarró, me metió en la casa y cerró la puerta de golpe detrás de mí.
Cuando estábamos solos en la casa, sacó un cuchillo. «Hola, soy Greg». «¿Qué te pasa?», pregunté con la voz temblorosa. «Nada», explicó, asegurándose de mantenerse entre mí y la puerta. «Solo me gusta pasar un buen rato. Conozco a mujeres para una noche divertida en mi casa y cuando terminamos, me encanta coleccionar. Pero cuando te escapaste como lo hiciste, me devastaste. Nunca llegué a la mejor parte. Así que decidiste intentarlo de nuevo. ¿Y cuál es la mejor parte?», pregunté. «Hice un perfil falso, ¿y qué? Algunas personas poseen varias propiedades», dijo. «No te preocupes por eso. Podía notar que había algo que no me estaba diciendo». Eché un vistazo alrededor de la sala y vi fotos en la pared. Mostraban a una familia feliz. Un esposo, una esposa y 2 niños pequeños. Adam, o Greg, o quien quiera que fuera, era el padre, lo que significaba que esta era su casa y que tenía una familia. Utilicé esa información a mi favor. «¿Y si tu esposa llega a casa?», pregunté. «No te preocupes», dijo. «Tenemos mucho tiempo para nosotros». Luego se abalanzó sobre mí. Se movió tan rápido que no pude esquivarlo. Me tiró al suelo y me inmovilizó, luego me ató a una silla. «Voy a coleccionar ahora», rugió Adam. Caminó casualmente hacia una cómoda de donde sacó una máquina de cortar cabello. ¿Qué iba a hacer con eso? Con precisión fría, Adam comenzó a cortarme el pelo. El dolor y el terror eran insoportables, y no pude evitar llorar. Recogía mis lágrimas en un frasco. Su satisfacción crecía con cada gota que caía. A medida que el frasco se llenaba, me di cuenta con horror de que mi vida estaba en grave peligro. Mi padre falleció en 2018, y lo último que me dijo fue que nunca debía aprovecharme del trabajo duro de otra persona. Me dijo que estaba actuando nervioso. Estaban preocupados por mí. Mi mejor amigo Trevor dijo que necesitaba empezar a salir de nuevo y dejar de pensar en Adam. Le dije que no estaba listo, pero él tomó mi teléfono de la mesa y abrió Tinder. «Voy a encontrarte a alguien para que te olvides de Adam». Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero siguió desplazándose por los posibles encuentros. Entonces se detuvo y me devolvió el teléfono. «¿Qué tal este chico?». Estaba mirando una de las fotos de perfil más atractivas que jamás había visto. Greg. Este tipo era guapísimo, y toda su información parecía hecha a medida para mis intereses. Era como el chico perfecto. Pensé que mis amigos tenían razón, necesitaba seguir con mi vida. Así que, 1 hora después, me encontré afuera de una casa. Era una pequeña y acogedora casa en un barrio de lujo. Toqué la puerta, obligándome a dejar de estar nervioso mientras esperaba a que Greg respondiera. Pero Greg no respondió. Lo hizo Adam. Me agarró, me metió en la casa y cerró la puerta de golpe detrás de mí. Cuando estábamos solos en la casa, sacó un cuchillo. «Hola, soy Greg». «¿Qué te pasa?», pregunté con la voz temblorosa. «Nada», explicó, asegurándose de mantenerse entre mí y la puerta. «Solo me gusta pasar un buen rato. Conozco a mujeres para una noche divertida en mi casa y cuando terminamos me encanta coleccionar. Pero cuando te escapaste como lo hiciste me devastaste. Nunca llegué a la mejor parte. Así que decidiste intentarlo de nuevo». «¿Y cuál es la mejor parte?», pregunté. «Hice un perfil falso, ¿y qué? Algunas personas poseen varias propiedades», dijo. «No te preocupes por eso». Podía notar que había algo que no me estaba diciendo. Eché un vistazo alrededor de la sala y vi fotos en la pared. Mostraban a una familia feliz. Un esposo, una esposa y 2 niños pequeños. Adam o Greg o quien quiera que fuera era el padre, lo que significaba que esta era su casa y que tenía una familia. Utilicé esa información a mi favor. «¿Y si tu esposa llega a casa?», pregunté. «No te preocupes», dijo. «Tenemos mucho tiempo para nosotros». Luego se abalanzó sobre mí. Se movió tan rápido que no pude esquivarlo. Me tiró al suelo y me inmovilizó. Luego me ató a una silla. «Voy a coleccionar ahora», rugió Adam. Caminó casualmente hacia una cómoda de donde sacó una máquina de cortar cabello. ¿Qué iba a hacer con eso? Con precisión fría, Adam comenzó a cortarme el pelo. El dolor y el terror eran insoportables, y no pude evitar llorar. Recogía mis lágrimas en un frasco. Su satisfacción crecía con cada gota que caía. A medida que el frasco se llenaba, me di cuenta con horror de que mi vida estaba en grave peligro. De repente, la puerta principal crujió y, para mi alivio, su esposa entró en la casa. Llevaba una sonrisa siniestra que me heló la sangre. Pronto supe que ella estaba tan trastornada como su marido.
sino más. Al verme atado a la silla parecía divertirse, y no perdió tiempo en unirse al retorcido ritual. Con una sonrisa malvada tomó la máquina de cortar de las manos de Adam y se acercó a mí. Supliqué misericordia, pero era como si hubiera entrado en un reino de locura donde la compasión no tenía lugar. La esposa comenzó a cortarme el cabello con cruel deleite, imitando la inquietante compostura de su esposo. Grité de agonía, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. En una repugnante demostración de sadismo, ambos recogían mis lágrimas en frascos separados, compitiendo como si fuera algún tipo de juego macabro. El dolor, el miedo y la humillación eran abrumadores, llevándome al borde del colapso. Era una pesadilla viviente de la que no podía despertar. Ya tenemos lo que queríamos. Deberíamos irnos ahora, dijo Adam. Me dejaron atado a la silla, y a medida que las horas pasaban, mi horror solo se profundizaba al saber que no había ningún rescate a la vista. Después de 5 horas de alguna manera logré desatarme. Estaba lloviendo afuera, pero mis ojos estaban completamente secos. Han pasado 2 meses desde ese espantoso encuentro, y sé que siempre me provocará escalofríos. No puedo evitar recordar toda la experiencia cada vez que lloro. Díganme, amigos, ¿debería buscar terapia? ¿Debería ir a la policía? ¿Qué debería hacer? Daniel fue agradable. ¿A quién quiero engañar? Daniel fue genial. Ojos verde pálido, cabello castaño oscuro y cuerpo perfectamente esculpido. Uf. Después de 3 semanas de decepciones, supe que Daniel iba a ser uno de los mejores desde el principio. Ya tenía reservado el hotel, qué dulce de su parte. Me encantan esos chicos directos al grano, los que no esperan ninguna de esas cosas de relaciones. ¿Quién tiene tiempo para eso hoy en día? Conocí a Daniel en Tinder hace solo unas horas después de pasar toda la tarde buscando sin encontrar a nadie interesante. Su perfil me llamó la atención. Fue un arreglo de último minuto si me preguntas, pero ya sabes lo que dicen. Las decisiones espontáneas son algunas de las mejores. Su teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Ah, lo siento por eso, dijo. La pantalla de su teléfono mostraba una identificación de llamada desconocida. ¿Te importa si contesto? ¿Podría ser alguien del trabajo? Preguntó amablemente. Sí, claro. No es como si fuera a irme a ningún lado esta noche, dije guiñándole un ojo, esperando que terminara la llamada rápidamente. Daniel me devolvió una sonrisa sexy y respondió al teléfono. Hola, te ves confundido. ¿Quién es? Creo que tienes a la persona equivocada, dijo, comenzando a caminar por la habitación con una expresión preocupada en el rostro. Podía escuchar débilmente la voz de una mujer al otro lado. ¿Una amante secreta, tal vez? ¿Tiene toda una identidad diferente y está casado con hijos? No sería la primera vez. Nunca se sabe con estos tipos que conoces en línea. Sí, soy Daniel Walton. Pero te estoy diciendo que no he tomado ningún préstamo, mucho menos uno de esa cantidad. Tienes el número equivocado. Se sentó en el borde de la cama. Levanté una ceja y susurré. ¿Está todo bien? Él asintió, pero pude ver que no lo estaba. De repente hubo un golpe en la puerta. Daniel se puso pálido. Te digo que no sé nada sobre una deuda, no es mía. Tienes al tipo equivocado, déjame en paz o juro que... Gritó en el teléfono y colgó de inmediato. Ahora yo estaba empezando a preocuparme. ¿Lo había juzgado mal? ¿En qué tipo de actividad ilegal estaba metido este tipo? Daniel me miró a los ojos y dijo, Mira, Julia, esa fue una loca charla sobre deudas que, según ella, necesito pagar esta noche. Dijo que si no lo hacía voluntariamente, sus hombres se asegurarían de que lo hiciera. Creo que vamos a tener que salir corriendo. ¿Qué? Pregunté confundida por todo el asunto. No tengo idea de qué deuda estás hablando. Daniel Walton, abre la puerta, gritó un hombre al otro lado. Maldita sea, esos deben ser ellos ahora, dijo Daniel. Quietos, demasiado tarde. Los hombres habían roto la puerta. Nos apuntaron con sus armas. Había 2 vestidos con trajes baratos en blanco y negro. Uno de ellos habló. Daniel Walton, confío en que Madame ya te ha explicado tu situación. Requerimos que pagues tu deuda pendiente de $500,000, en su totalidad esta noche. Ambos levantamos las manos. Daniel parecía aterrorizado. ¿Y yo? Balbuceó. No sé nada de esa deuda, no es mía. Tienen al tipo equivocado, por favor. ¿Qué hacemos? Pregunté de nuevo.
Daniel miró a su alrededor y fijó la vista en la ventana. Estábamos en el 6º piso, pero había una escalera de incendios afuera. Los hombres seguían golpeando la puerta. No hizo falta que lo explicara. Cruzó rápidamente la habitación e intentó abrir la ventana, pero estaba cerrada con cerrojo. Podíamos escuchar a los hombres trabajando en las cerraduras, tratando de forzar la entrada. Miré alrededor y vi una lámpara de escritorio pesada. Se la lancé a Daniel. Él la atrapó y la arrojó a la ventana, rompiendo el vidrio. Me fui del café, subí a mi bicicleta y me apresuré a casa. Estaba definitivamente un poco asustado, pero traté de calmarme, pensando que nadie podría haberme seguido. Eliminé mi perfil de Tinder y las cosas fueron normales durante algunas semanas. Aproximadamente 3 semanas después, comencé a recibir llamadas telefónicas. Los números siempre aparecían como desconocidos. Contesté las primeras veces, solo para escuchar a un tipo respirando pesadamente al otro lado. Ya estaba un poco asustado, así que después de un día, dejé de contestar cualquier llamada que no mostrara el nombre del llamante. Luego comencé a recibir mensajes de texto. Al principio eran inofensivos. Buscaban atención, suplicando que me encontrara con ellos en persona. Pero los mensajes cambiaron a un tono muy sexual, hasta que eventualmente se volvieron amenazantes. La persona empezó a mencionar los nombres de mi familia y amigos, y sus ubicaciones, diciendo que los involucraría a menos que respondiera. Como me estaban enviando mensajes, podía ver un número de teléfono, pero cuando llamé a los proveedores de telefonía, me dijeron que el número no podía rastrearse, probablemente porque era un teléfono de prepago. Genial. Esperé unas 2 semanas sin responder, pensando que no debía alimentar al troll, pero simplemente se volvió demasiado. Comencé a recibir más de 50 mensajes de texto y llamadas al día. Me despertaba con 10 o 20 mensajes cada mañana, entonces decidí cambiar mi número por completo. Los mensajes y llamadas se detuvieron por un tiempo, pero como era de esperar, comenzaron a suceder de nuevo. Llamé a mi proveedor de teléfono preguntando si alguna vez daban los números a pedido de un usuario, y me dijeron que su política establecía que no lo harían ni podrían hacerlo a menos que se proporcionara una identificación válida. Luego, un día intenté iniciar sesión en mi cuenta de Facebook, pero de alguna manera me denegaron el acceso. Al cabo de un día, amigos comenzaron a contactarme preguntando qué demonios estaba haciendo, diciendo que estaban recibiendo mensajes horribles desde mi cuenta. Una de mis amigas recibió mensajes sobre su madre, quien había fallecido años atrás. Me disculpé mucho y les conté lo que estaba ocurriendo. Contacté a Facebook, expliqué la situación y me ayudaron a recuperar el acceso a mi cuenta. La desactivé por un tiempo. Ya había tenido suficiente. En este punto decidí contactar al FBI, explicando lo que había estado ocurriendo durante más de un mes. Documentaron todo, pero me dijeron que, dado que ni yo ni ninguno de mis amigos o familiares estábamos en peligro inmediato, probablemente no podrían hacer nada. Me sentí atrapado. Pensé en contratar a un investigador privado o a un hacker, pero decidí no hacerlo y simplemente esperé que desapareciera si nunca respondía. Dejé mi Facebook desactivado y continué ignorando cualquier mensaje o llamada que recibiera. Nunca tuve problemas en casa, pero algunos de mis amigos más cercanos recibieron mensajes ocasionales también, lo que nos asustó a todos. Odiaba que ellos también fueran arrastrados a esto. Un día llegué a casa y sentí una extraña sensación. La puerta estaba desbloqueada, las ventanas abiertas y no había nadie en casa. Una fuerte brisa recorría el apartamento. Revisé el lugar y no encontré nada extraño, así que cerré todo y esperé a que mis compañeros de cuarto llegaran. Han pasado casi 7 meses ahora, y las llamadas y mensajes han disminuido. Recibo uno ocasional, pero como mucho uno cada 2 semanas. En el punto más alto, recibía casi 100 mensajes de texto al día. Definitivamente afectó mi vida social y personal. Me volví mucho más precavido con las personas a mi alrededor y con mi entorno. Sentía que no podía concentrarme realmente en nada hasta que todo esto se detuviera. El trabajo era difícil, aunque trataba de mantener la compostura lo mejor posible. Todo era simplemente raro. La vida era rara. Desde entonces dejé de usar todas las formas de aplicaciones y sitios de citas. Las cosas están empezando a volver a la normalidad y solo quiero dejar todo atrás.
Me mudaré a finales de este año, así que será agradable tener un nuevo comienzo en otro lugar. No voy a decir que todas las aplicaciones de citas son peligrosas y que nadie debería usarlas, pero definitivamente tomen precauciones. Hagan más preguntas antes de conocer a alguien. Hagan una videollamada primero, Skype, lo que sea. Fui ingenuo y me arrepiento. Manténganse a salvo, quédense cerca de sus amigos y traten de conocer personas de formas más tradicionales. A veces cuando me inscribí en la aplicación de Tinder después de mucha persuasión por parte de mis amigos, no esperaba obtener un match en la primera semana. Hubo un par de candidatos que descarté de inmediato, pero uno llamó mi atención. Su perfil era divertido y compartíamos algunos intereses en películas y libros. La foto mostraba a un chico lindo tomando una selfie con su gato. Siempre me han gustado los amantes de los animales, y por su perfil cumplía todos los requisitos. Se llamaba James y tenía solo un año más que yo, así que cuando me dio match, le di match de vuelta. Empezamos a hablar el mismo día. Al principio fui un poco cauteloso, ya que era la primera vez que usaba una aplicación de citas y quería asegurarme de que no hubiera banderas rojas, pero era perfecto. Era amigable, curioso, y mostraba un interés genuino en lo que hablábamos. Sentí que conectábamos de verdad. Cuando supe que vivía en la misma ciudad, sentí que era el destino. Decidimos posponer el encuentro por el momento, pero hablamos casi todos los días. Cuando me despertaba, siempre había un mensaje esperándome que decía cosas como «buenos días» o «me desperté pensando en ti». Nunca había conocido a alguien que me hiciera sentir especial de esa manera. Por supuesto, no era completamente ingenuo. Parte de mí sabía, por experiencias pasadas, que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero cuando le pedí fotos para demostrar que era real, las envió sin problema, fotos de él y su gato en el momento. Era real. Él era real, y pensé que había encontrado a mi pareja perfecta. El siguiente paso era una llamada telefónica. Decidí que sabría con certeza si podía escuchar su voz, escuchar a una persona real hablándome, no solo un mensaje de texto. Él aceptó y decidimos hacer una llamada a las 7 de la tarde del día siguiente. Estuve nervioso y emocionado todo el día. Incluso mi compañera de trabajo y mejor amiga Laura lo notó. ¿Qué te pasa?, preguntó una vez que la cafetería se tranquilizó después de la hora del almuerzo. Pareces estar en la cima del mundo. ¿Recuerdas al chico del que te hablé?, dije, tamborileando los dedos contra el mostrador. No puedo mantenerme quieto. Voy a llamarlo esta noche. Laura sonrió. Eso es genial, dijo. Asentí tratando de ocultar mis nervios. Sé que estamos yendo un poco lento, pero quiero asegurarme de no involucrarme con alguien. Ya sabes, dudoso, dije con una pequeña risa. ¿Has visto fotos de él?, preguntó Laura, frunciendo levemente el ceño. Me aseguré de que la cafetería estuviera vacía antes de sacar mi teléfono y mostrarle una galería con todas las fotos. Sí, me las envía tan pronto como se las pido, así que sé que son reales. Sé que es real. Los ojos de Laura se iluminaron. Muéstramelas, muéstramelas, dijo inclinando la cabeza sobre mi hombro y mirando mi teléfono. Ah, es lindo. Y tiene un gato. Lo sé, y es tan encantador. Creo que realmente encontré a un buen tipo. ¿Sabes lo difícil que es encontrar uno decente en estos días?, dije rodando los ojos. Laura no dijo nada. Seguía mirando las fotos con un pequeño ceño en el rostro. ¿Sabes, algo en él me resulta familiar?, dijo pensativa. Siento que lo he visto antes. La miré con sorpresa. ¿En serio?, dije. Quizá vive cerca. Tal vez, dijo Laura encogiéndose de hombros. De todas formas, me alegro por ti. Sonreí y guardé mi teléfono mientras un nuevo cliente entraba en la cafetería. Intenté distraer mi mente el resto del día. Para cuando llegó la hora de la llamada, a las 7 en punto, estaba ansioso y emocionado, esperando a que James llamara. Había pasado todo el día imaginando cómo sería su voz y sobre qué hablaríamos. Nunca había tenido buenas experiencias con las citas en el pasado, por lo que aún tenía un pequeño temor de que algo saliera mal, pero en su mayoría estaba seguro de que James parecía un gran tipo. Mi teléfono sonó con un número desconocido, exactamente a las 7 de la tarde. Mis dedos temblaban cuando lo recogí y acepté la llamada. «Hola», dije con el corazón palpitando. «Emma»,
La voz era inesperada. Es la única manera en que puedo describirlo. Sonaba como la de un joven, pero al mismo tiempo tenía una extraña cualidad entrecortada, como si proviniera de muy lejos. Escuché un suave crujido y la desconexión de la línea telefónica, seguida de una respiración entrecortada. «James, ¿estás ahí?» «Sí, lo siento», dijo su voz cortándose. «Estoy en un lugar con mala recepción. No te preocupes, podemos hablar en otro momento si ahora no es un buen momento». «Está bien», dijo casi en un susurro. No pude evitar fruncir el ceño. Esto no era lo que esperaba y empezaba a hacerme dudar si James era realmente la persona perfecta que pensé que era. «Es agradable oír tu voz, Emma», continuó con la misma cualidad estática. «Sí, lo mismo digo», dije insegura. Realmente estaba hablando con James. «Oye, ¿qué tal si hablamos en otro momento? Estoy un poco cansada después del trabajo». Después de una breve conversación, acordamos colgar y volver a intentarlo en otro momento. Cuando finalmente terminé la llamada, caí de espaldas en la cama con un suspiro. Eso no había salido como esperaba en absoluto, pero no quería renunciar a él solo por una llamada telefónica. Quizá realmente estaba en un lugar con mala señal, hablando durante algunos días más. James se disculpó por arruinar la llamada y me envió una adorable foto de él con su gato, a quien aprendí que se llamaba Misty, para compensarlo. Luego decidimos conocernos en persona. Me sentí un poco extraña por saltarnos la videollamada, pero él parecía entusiasmado por encontrarse, y a pesar de la llamada telefónica, yo también estaba emocionada. Planeamos encontrarnos frente a un café de internet en el centro de la ciudad. Tuve que tomar un autobús para llegar, y cuando le conté a Laura a dónde iba y con quién me iba a encontrar, insistió en venir conmigo, por si acaso no era quien decía ser. Ella se instaló en el café de internet mientras yo esperaba junto al buzón afuera, el lugar que habíamos designado como punto de encuentro. Esperé allí durante unos 40 minutos antes de darme cuenta de que me había dejado plantada. Fue entonces cuando supe que James, la encarnación de mi chico ideal, no era real, pero fue mucho peor de lo que pensaba. Entré al café donde Laura me esperaba y vi cómo su rostro adquiría un tinte ceniciento mientras miraba uno de los monitores de la computadora, con los dedos desplazándose por el ratón. «No apareció», dije haciéndola saltar. Me miró con una extraña expresión en el rostro. Dijo, girando lentamente el monitor para que yo pudiera verlo. «¿Es este el chico con el que has estado hablando?» En la pantalla había una foto de James, un poco más joven de lo que parecía ahora. Fruncí el ceño. «Sí, es él. ¿Dónde lo encontraste?», pregunté con la voz temblorosa. Laura tragó saliva audiblemente y cerró la imagen, llevándome al artículo donde había sido publicada. «James Ashton», leyó, «muere trágicamente tras reunirse con una chica psicópata de una app de citas». Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. El suelo se volvía inestable bajo mis pies. «Espera, ¿está muerto?», Laura asintió con la voz temblorosa. «Sí, y lo ha estado todo el tiempo que has estado hablando con él». A medida que intentaba procesar esta revelación impactante sobre James, no podía dejar de pensar en el misterio. La sensación de haber sido fantasmeado por una persona fallecida me atormentó durante días. Tenía que saber la verdad. Mientras investigaba más a fondo el pasado de James, descubrí una serie de coincidencias perturbadoras. Cada persona que había interactuado con James en la app de citas había tenido un encuentro extraño, y todas compartían una peculiar conexión. O bien experimentaron una gran desgracia, o murieron prematuramente. Estaba convencida de que algo antinatural estaba en juego, algo siniestro ligado a la presencia virtual de James. Con la ayuda de Laura, investigué aún más el asunto, hasta que tropezamos con una vieja leyenda urbana ominosa que mencionaba a un espíritu malévolo llamado el espectro digital. Según la leyenda, esta entidad vengativa se hacía pasar por personas fallecidas en varias plataformas digitales, buscando dañar a quienes interactuaban con él. Me di cuenta de que James no era más que un espectro malévolo, manipulando la tecnología para atraer y dañar a usuarios desprevenidos. Una ola de terror me invadió, pero el hecho de haber escapado por poco de convertirme en otra víctima me dio algo de alivio. Pero mi horror no terminó allí. Durante los días siguientes ocurrieron extrañas fallas en mi computadora portátil y teléfono. Recibí mensajes crípticos de fuentes desconocidas, y mi salud mental comenzó a deteriorarse.
Con el paso de los días, mi control sobre la realidad empezó a desmoronarse. Apenas podía salir de la seguridad de mi hogar. Con el poder sobrenatural involucrado, ¿cómo podía confiar en alguien? Las líneas entre el mundo real y el digital se difuminaron por completo para mí. Dejé de comer y beber. Con cada día que pasaba me estaba volviendo loca. Estaba conectada a mi teléfono las 24 horas del día. Algo oscuro y desconocido me atraía hacia él. Emma, ¿qué te pasó? Oh, Dios mío, han pasado 2 meses desde que me rescataron. Laura quemó mi teléfono y computadora portátil. Estoy recuperándome lentamente, pero mi terapeuta dice que llevará mucho tiempo que vuelva a ser como era antes. Supongo que estaré mejor sin las redes sociales para siempre. Eso nubló un poco mi juicio. Dicho esto, mi amiga y yo desarrollamos un sistema de palabras clave que podía usar por mensaje o llamada. Ella tenía todos los detalles de dónde estaba. Y si algo no se sentía bien, podía llamarla o enviarle un mensaje con la palabra clave de emergencia. Ella inventaría una excusa para que me fuera y vendría a buscarme. Llegué a su casa y subimos a su apartamento para que me lo enseñara. Empezó a insistir mucho en su dormitorio, comentando lo grande que era su cama y cómo cabría perfectamente. Lo tomé como una broma de mal gusto y lo dejé pasar. Luego me llevó a la cocina, donde pensé que me impresionaría con sus habilidades culinarias. Me habló de lo buen cocinero que era y de cómo me iba a sorprender, pero cuando llegó el momento, no había comprado nada para cocinar. Esa fue mi primera bandera roja. Traté de ignorarlo pensando que tal vez estaba nervioso y lo había olvidado. A medida que la noche avanzaba, las cosas se volvieron más extrañas. Lo único que había comprado para nuestra cita era una botella de vino tinto, afirmando que era muy caro. Cometí el error de llegar con el estómago vacío, pensando que iba a cocinar para mí. Cuando me di cuenta de que no habría comida, me sentí decepcionada y un poco molesta. Pero en lugar de entender por qué estaba molesta, siguió insistiendo en lo caro que era el vino, diciéndome que debía estar más agradecida. No me malinterpretes, me gusta el vino, pero no soy experta. Esa botella podría haber sido la más rara del mundo, o la más barata de una tienda de barrio, y no habría notado la diferencia. Así que en lugar de cenar, terminamos hablando mientras bebíamos esa botella de vino. El primer verdadero signo de alarma fue cuando noté que intentaba emborracharme. Cada vez que daba un sorbo me preguntaba si quería que me rellenara la copa y vertía más vino. Combinado con el hecho de que no hizo la cena, comencé a sentirme muy incómoda. Pensé que tal vez estaba tratando de ser romántico de una manera extraña, y no de aprovecharse de mí. Así que, después de obligarlo a dejarme comer unas papas fritas y tostadas, me sentí lo suficientemente firme para continuar la cita. Él también estaba bebiendo mucho, lo que me pareció extraño. Generalmente, los chicos que intentan emborrachar a su cita fingen beber más de lo que realmente lo hacen, pero él estaba bebiendo como un campeón. Así que reduje la velocidad de mis tragos hasta que el vino se terminó. Después fuimos al sofá para ver una película. Le pregunté qué película había elegido para nosotros, ya que lo había mantenido en secreto todo el día, diciéndome cosas como: «Te va a encantar, es muy intensa y subestimada». Estaba emocionada de ver qué había escogido, ya que ambos compartíamos el gusto por las películas de terror independientes. Pero en lugar de una joya oculta, algo interesante, sacó A Serbian Film. Para los que no lo saben, A Serbian Film está catalogada como una de las películas más gráficamente horribles y perturbadoras de todos los tiempos. Sentí que el estómago se me revolvía. Esta no es el tipo de película que ves casualmente en una primera cita, o realmente nunca, en mi opinión. Traté de mantener la calma y le pregunté: ¿en serio? Esta película es muy intensa. Él se encogió de hombros y dijo: sí, lo sé, pero es una gran película. Tienes que verla para entenderla. Fui demasiado educada para negarme rotundamente, así que decidí darle una oportunidad, esperando que no fuera tan mala como su reputación. A medida que la película avanzaba, me sentía cada vez más enferma. Las escenas eran horribles y completamente inapropiadas para una cita. Me sentía atrapada, incapaz de irme sin parecer grosera o exagerada. La gota que colmó el vaso fue cuando él comenzó a emocionarse de verdad con la película, comentando lo geniales y reales que eran las escenas. No pude soportarlo más. Me levanté, agarré mis cosas y le dije: me tengo que ir, esto no es para mí. Pareció sorprendido y un poco ofendido, pero no me detuvo.
Salí de su apartamento y llamé a mi amiga en cuanto estuve afuera, contándole todo. Ella vino a recogerme y me sentí aliviada de estar fuera de esa situación. Al mirar atrás, me di cuenta de que había ignorado demasiadas señales de alarma. Fue una lección dura, pero me hizo más cautelosa en el futuro. Decidí dejar las aplicaciones de citas por un tiempo y enfocarme en conocer gente de maneras más tradicionales. Me sentía más segura, y después de esa noche, necesitaba sentirme segura de nuevo. Sé que algunas personas están muy metidas en A Serbian Film y pueden hablar durante días sobre todos los significados ocultos y teorías en torno a ella, pero personalmente la detesto. Es simplemente una mezcla cada vez más violenta de gore y contenido adulto que no tiene valor más allá del impacto. Así que cuando sugirió ponerla, le pedí amablemente si tenía otra película en mente porque ya la había visto y no tenía ganas de verla de nuevo. Pero no, insistió en que la viéramos. Notó que no me interesaba y trató de decirme que la única razón por la que no me gustaba era porque no la entendía. En ese momento decidí que este tipo no tendría una segunda cita. Me molestaba lo condescendiente que estaba siendo, pero mantuve la calma y saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a mi amiga con nuestra palabra clave de emergencia para terminar la cita. Tan pronto como saqué el teléfono y empecé a escribir, el tipo se irritó visiblemente y me dijo: ¿A quién le estás enviando mensajes? Su tono y actitud nuevamente me confirmaron por qué no habría una segunda oportunidad, pero me mantuve tranquila y respondí: solo avisando a una amiga que llegaré tarde. Esto era parte del plan que mi amiga y yo habíamos trabajado, y funcionó como un encanto. El tipo pensó que todo estaba bien y se calmó, asumiendo que me quedaría más tiempo. Luego, unos minutos después, mi amiga llamó, dando una actuación digna de un Oscar diciendo que habían entrado a robar en nuestro apartamento. Vivíamos por separado, pero el volumen de la llamada era lo suficientemente alto como para que él lo escuchara, y todo lo que tuve que hacer fue actuar con naturalidad y seguirle el juego. Mi amiga me preguntó si necesitaba que me recogieran en algún lugar, y le di la dirección completa del tipo, hasta el código postal, para asegurarme de que supiera que alguien más sabía dónde estaba. Pensé que estaría fuera de allí en 10 o 15 minutos, pero entonces mi amiga me dijo que tenía que llevar a su hermana menor a algún lugar, y que estaba a unos 40 minutos de distancia. Estaba furiosa. Resultó que tenía que hacer un recado para su madre, cuyo coche estaba en el taller, así que fue solo mala suerte, y no que no estuviera cumpliendo el plan. Pero aún así estaba horrorizada al pensar que tenía que pasar 40 minutos más viendo esa película tan asquerosa con un tipo que se había vuelto más raro y espeluznante, a medida que se emborrachaba más. Durante los siguientes 30 minutos, tuve que soportar al tipo dándome una conferencia completa sobre por qué A Serbian Film era la mejor película de terror independiente desde The Blair Witch Project, y que la razón por la que era tan horrible era porque era un reflejo de una sociedad en decadencia, o algo por el estilo. A medida que pasaban los minutos, sucedían cosas cada vez más raras y grotescas en la película. Llegó un punto en que algo súper asqueroso que involucraba a un niño sucedió, y eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Me levanté de golpe diciendo: no puedo ver esto más, necesito aire fresco. El tipo parecía molesto, pero no me detuvo. Salí y esperé a que mi amiga llegara, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Finalmente, mi amiga llegó, y rápidamente me subí a su coche. Le conté todo lo que había pasado y ambas coincidimos en que había sido una experiencia de pesadilla. Desde ese momento, decidí dejar de usar aplicaciones de citas por un tiempo y concentrarme en conocer personas de maneras más tradicionales. Me sentía más segura, y después de esa noche, necesitaba sentirme segura de nuevo. Aprendí a confiar en mis instintos y nunca volver a ponerme en una situación como esa. Afortunadamente no me siguió afuera, lo cual agradezco, pero lo que hizo después fue aún más aterrador. Cuando estaba caminando por el pasillo del edificio, casi en total oscuridad, rezando para que no corriera detrás de mí, de repente escuché un grito fuerte: «¡No te vas!». Corrí hacia la puerta. De alguna manera logré abrirla a pesar de entrar en pánico, pensando que tal vez la había bloqueado. Salí corriendo escaleras abajo y fuera del edificio. No dejaba de pensar que me seguiría con un cuchillo o un bate, pero no lo hizo.
Ese miedo estuvo conmigo todo el tiempo mientras caminaba rápidamente por la calle, mirando por encima del hombro cada pocos segundos para asegurarme de que seguía sola. Llamé a mi amiga y le dije que se apresurara. Afortunadamente estaba a solo 1 o 2 minutos de distancia, así que salí del vecindario y finalmente me sentí segura. Todo el trayecto de regreso, le conté a mi amiga cómo una cita que había empezado mal se había convertido en una total pesadilla. Ella se estremeció hasta que llegué a la parte sobre esa escena de la película y cómo reaccionó él. Ahí fue cuando comenzó a asustarse por mí, disculpándose por haber tardado tanto en llegar. Obviamente, la perdoné. No era su culpa que su madre tuviera una emergencia con el coche, pero seguía bastante alterada después de haber tenido que esperar tanto tiempo. Terminé bloqueando el número del tipo antes de que pudiera intentar contactarme de nuevo. Pero después de unos días de pensar en el incidente, decidí que no era suficiente simplemente eliminarlo de mi vida. Quizás no me había hecho daño esa noche, y tal vez no intentaría hacerlo, pero algo me decía que era solo cuestión de tiempo antes de que ese tipo hiciera algo realmente malo. Sé que no es ilegal tener una mala cita, y sé que esto podría hacerme sonar como una Karen total, pero terminé llamando a la policía para contarles lo que había pasado. Coincidieron en que no era ilegal ser malo en las citas, y sabía que intentar seguir adelante con su comportamiento espeluznante sería inútil. Pero los policías fueron amables al respecto, y dijeron que mantendrían su nombre en sus archivos, por si algo surgía en el futuro. De hecho, me agradecieron por haberlo informado. Eso me hizo sentir que tal vez había hecho algo para prevenir algo realmente malo en el futuro. Parte de mí espera que los policías hayan ido a advertirlo, pero tal vez eso es solo un deseo. Lo que sí sé es que esa experiencia me alejó de las citas en línea durante algunos años. No fue hasta que salió Bumble que empecé a probar de nuevo. Sé que no me hizo daño, y en un mundo donde tantas mujeres jóvenes pierden la vida a manos de hombres violentos, lo que sucedió esa noche aún me aterrorizó. Nunca habría adivinado que el tipo era así después de nuestras semanas de conversación en línea, pero la lección número 1 que aprendí de esto es siempre encontrarse en un lugar público que conozcas bien para una primera cita y siempre tener una vía de escape.